Aquella semana, la gente de San Miguel de las Flores me vio hacer 3 cosas que nunca había hecho en 72 años. Me quité el anillo de bodas del dedo sin llorar, vendí las joyas de mi madre sin pedirle permiso a nadie, y fui a tocar a la puerta de un hombre que vive de descubrir mentiras. No fue por simples celos, ni por chismes de vecinas, fue porque sentí un olor que no encajaba con mi matrimonio, y no era el perfume barato de una amante, era olor a niño, a talco, a vida nueva. Y te diré una cosa, hay traiciones que duelen, pero hay traiciones que te reorganizan por dentro, como si te arrancaran el corazón y en su lugar pusieran una piedra fría, pesada y útil. Cuando llegó aquel sobre de papel estraza, yo ya sabía que iba a perder algo, solo que no imaginaba que iba a descubrir que había sido la última en enterarme de mi propia vida. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo el mundo te conoce, menos tú misma? El aire de la tarde en San Miguel de las Flores tiene un olor propio, una mezcla de tierra húmeda, jazmín y el polvo fino que el viento levanta de las calles de piedra. Pero aquel día, el único olor que yo sentía era el de papel viejo y traición. El sobre de papel estraza, pesado e indiferente, estaba sobre la mesa de mi cocina, esa misma mesa donde serví incontables desayunos a un hombre que creía conocer. Mis manos, arrugadas por 72 años de trabajo, temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de té de manzanilla que había preparado para calmarme. No sirvió de nada. Miraba el sobre como quien encara a una serpiente. Dentro de él no había solo un informe. Estaba el fin de mi mundo, o al menos el fin del mundo que yo creía habitar. El investigador privado, un hombre de pocas palabras llamado señor Ramírez, había sido claro al entregarme el paquete en su polvorienta oficina en Cholula. Doña Teresa, aquí está todo lo que usted pidió. Le recomiendo que lo vea sentada y con calma. Calma. Qué ironía. Hacía 2 semanas que esa palabra había desaparecido de mi vocabulario. Mi corazón, un músculo cansado que ya había bombeado sangre por 7 décadas de alegrías modestas y tristezas silenciosas, latía desacompasado, un tambor anunciando una tormenta. Cada latido resonaba con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo, después de toda una vida de dedicación, de noches en vela cuidando a hijos con fiebre, de remendar las finanzas y el orgullo de un marido, había llegado a este punto? Contratar a un extraño para espiar la vida del hombre con quien compartí la cama durante casi 40 años. Respiré hondo. El aire parecía pesado e insuficiente. El silencio de la casa era ensordecedor. Héctor estaba en otro de sus viajes de trabajo. La primera semana de cada mes, sagrada, inmutable. Volvería en 3 días, esperando encontrar a su esposa, su casa ordenada, su comida en la mesa. No sabía que la mujer que lo esperaba estaba a punto de morir, para que otra pudiera nacer de las cenizas. Con un gesto que me costó toda la fuerza que poseía, rompí el sello. Mis ojos se posaron en la primera fotografía. No era lo que esperaba. No era una amante pasajera, una aventura sórdida en un hotel barato. Era peor, 1000 veces peor. La foto mostraba a Héctor, mi Héctor, sonriendo. Una sonrisa amplia, genuina, que no le había visto dirigida a mí en años. Estaba en el jardín de una casa que nunca había visto, una casa bonita con bugambillas de color rosa trepando por la pared. A su lado, una mujer más joven, con una mirada que mezclaba admiración y posesión, y en el regazo de cada uno, un niño de quizás 6 años, y una niña un poco más pequeña, ambos con los mismos ojos oscuros y la misma barbilla testaruda de Héctor. El aire se escapó de mis pulmones. No era una traición, era una vida entera, paralela, construida sobre los cimientos de mi ignorancia. El té de manzanilla se derramó sobre el mantel bordado, la mancha amarillenta extendiéndose lentamente, como el veneno que ahora corría por mis venas. No grité, no lloré, simplemente me quedé allí, paralizada, mirando el rostro sonriente de un extraño que usaba la piel de mi marido, mientras el mundo que conocía se deshacía, silenciosamente, en pedazos irrecuperables. Para entender la profundidad de aquel abismo que se abrió en mi cocina, es necesario retroceder un poco en el tiempo. No mucho, solo unas semanas, hasta el día en que la semilla de la duda, plantada hacía años, finalmente germinó. Mi nombre es Teresa Guadalupe Morales. Nací y crecí aquí en San Miguel de las Flores, un lugar donde las noticias corren más rápido que el viento y la vida sigue el ritmo de las estaciones y las fiestas religiosas. Me casé con Héctor a los 25 años. Él no era de aquí.
Vino de la Ciudad de México, un hombre con ambición en los ojos y promesas de un futuro mejor. Era representante comercial de una empresa de herramientas, un trabajo que, según él, exigía constantes viajes por el estado de Puebla y sus alrededores. Al principio, admiraba su dedicación. Era serio, trabajador. Mientras las otras mujeres del pueblo veían a sus maridos en el campo del amanecer al atardecer, el mío vestía traje, llevaba un maletín y hablaba de metas y clientes. Me sentía, en cierto modo, orgullosa. Los viajes eran cortos al principio, 2 o 3 días. Con el tiempo, se convirtieron en una semana entera, siempre en la primera semana de cada mes. Se convirtió en nuestro ritual, la semana de la ausencia. Me acostumbré. Crié a nuestros 2 hijos, Mateo y Javier, prácticamente sola. Fui yo quien los llevó al médico con la primera fiebre, quien les enseñó a andar en bicicleta, quien aplaudió en las obras de la escuela. Héctor era el proveedor, la figura distante que llegaba con regalos e historias de ciudades que yo solo conocía de nombre. Estaba presente, pero nunca estaba allí. El dinero nunca fue abundante, pero él siempre decía que era suficiente, que estábamos construyendo nuestro futuro. Yo le creía. ¿Qué otra opción tenía? Una mujer de mi generación, en el interior de México, no cuestionaba a su marido. Apoyaba, confiaba y rezaba. Los años pasaron como las cuentas de un rosario. Los niños crecieron, se fueron a la universidad en Puebla, se casaron y me dieron nietos. La casa se hizo grande y silenciosa. Los viajes de Héctor continuaron, inmutables como las mareas. Yo envejecí. Mi cuerpo comenzó a quejarse. Mis manos se llenaron de manchas. Mi cabello se convirtió en una corona de plata. Y el corazón, que antes se encogía de nostalgia con cada despedida, comenzó a acostumbrarse a la paz de la soledad. La duda siempre estuvo allí, una pequeña brasa bajo las cenizas de la rutina, una llamada extraña que él colgaba demasiado rápido, una camisa con un perfume que no era el mío, que él justificaba como el jabón de la lavandería del hotel. Pequeñas cosas, fáciles de ignorar, fáciles de justificar para no perturbar la frágil paz de nuestro matrimonio. Pero la última vez que volvió, algo fue diferente. Fue hace un mes. Entró en casa, me dio el beso frío de siempre en la frente, pero había algo en su mirada, una distracción, casi una irritación. Su maleta, que yo siempre deshacía, tenía un olor dulzón y extraño, como un perfume de niño mezclado con talco. Cuando le pregunté, desvió el tema. Dijo que debía ser de algún producto de limpieza del coche. Más tarde, esa noche, lo oí hablar por teléfono en el patio, con voz baja, casi un susurro. Solo pude oír 2 palabras, dichas con una ternura que me golpeó como un puñetazo. Mi princesa. Él nunca me llamó así. Nunca. Esa noche, acostada en la cama junto a su cuerpo dormido, la brasa de la duda se convirtió en una llama. Por primera vez en 38 años, no solo sospeché. Yo supe. Supe con la certeza fría y absoluta que solo la intuición de una mujer puede proporcionar. Algo estaba terriblemente mal, y ya no podía vivir en la oscuridad. El mundo podía derrumbarse, pero necesitaba encender la luz. La decisión de contratar a un investigador no nació de un impulso. Fue una construcción lenta, dolorosa, erigida ladrillo a ladrillo durante las noches de insomnio que siguieron a aquella llamada telefónica. Acostada en la oscuridad, repasaba décadas de recuerdos, buscando fisuras, señales que había ignorado, y todas estaban allí, como fantasmas burlándose de mi ceguera. Las fechas conmemorativas que él necesitaba pasar viajando. El dinero que desaparecía de la cuenta conjunta sin grandes explicaciones, siempre justificado como gastos de representación. Su negativa a tomar vacaciones largas, a viajar conmigo para visitar a parientes lejanos. Cada recuerdo era una puñalada. Recordé a mi madre, una mujer de fibra que enviudó joven. Siempre me decía, Teté, la peor cárcel para una mujer es la que ella misma se construye con miedo y silencio. No dejes que nadie te meta en una jaula, aunque la puerta esté abierta. Durante años, pensé que mi casa era mi santuario, no mi jaula. Aquella semana, empecé a sentir el frío de los barrotes. Durante el día, mantenía las apariencias, cuidaba mi jardín, iba a misa, conversaba con las vecinas sobre el precio del tomate y la sequía que amenazaba el maíz. Pero por dentro, estaba en guerra. Una parte de mí, la Teresa esposa, la mujer de familia, gritaba que dejara las cosas como estaban, que no agitara las aguas. ¿Qué ganaría con la verdad
aparte de dolor y vergüenza. ¿Y si era solo una aventura? Los hombres hacen eso, decían las voces de mi crianza. Podría perdonar, podríamos seguir adelante, pero otra parte de mí, una parte que apenas conocía, una Teresa que había estado dormida durante mucho tiempo, se negaba a aceptar. Susurraba que merecía la verdad, por más fea que fuera, que a los 72 años ya no tenía tiempo para vivir una mentira. Era una cuestión de dignidad, la dignidad que había sacrificado en nombre de la paz, de la familia, de lo que era correcto. El punto de inflexión llegó un domingo, durante la comida familiar. Mis hijos, Mateo y Javier, estaban en casa con mis nueras y nietos. Héctor, como siempre, era el patriarca benevolente, distribuyendo consejos y caricias en la cabeza de los niños. Lo observé desde el otro lado de la mesa. Vi la manera en que construía su imagen, el hombre honorable, el pilar de la familia, y sentí un asco tan profundo que el mole poblano que yo misma había preparado me supo amargo en la boca. Era todo una farsa, y yo era la principal actriz de reparto, la cómplice silenciosa. El lunes siguiente, mientras Héctor tarareaba en el baño antes de salir a trabajar, tomé mi decisión. Fui al fondo de mi armario, donde guardaba una caja de madera con las joyas que heredé de mi madre. Vendí un par de pendientes de esmeralda y un collar de perlas, piezas que guardaba para mis nueras. El joyero en Puebla me miró con lástima, probablemente pensando que estaba pasando por dificultades económicas. No sabía que estaba comprando mi libertad. Con el dinero en el bolsillo, busqué en la guía telefónica investigadores privados. El nombre, Ramírez y Asociados, me pareció profesional. Llamé desde un teléfono público, con la voz temblorosa. Concerté una cita para el día siguiente en su oficina en Cholula. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y alivio. Había saltado del precipicio. Ahora, solo quedaba esperar la caída. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada día se arrastraba como un siglo. Cada noche era un laberinto de ansiedad. El señor Ramírez, un hombre de mediana edad con un bigote canoso y una mirada cansada de quien ya lo ha visto todo, había sido directo. Doña Teresa, este tipo de trabajo lleva tiempo. Necesitamos ser discretos. En 2 semanas tendré algo para usted. Durante esos días, viví en un estado de alerta constante. Cada sonido, cada gesto de Héctor, era examinado por mí bajo una nueva y terrible luz. Cuando hablaba por teléfono, intentaba escuchar desde la otra habitación. Cuando llegaba a casa, olía su ropa discretamente. Me convertí en una espía en mi propia casa, una extraña para el hombre con quien compartía la vida. Era un papel que me repugnaba, pero no podía parar. Intentaba mantenerme ocupada. Me sumergí en las tareas domésticas con un fervor casi desesperado. Pulí los cubiertos de plata hasta que brillaron. Froté los azulejos del patio, hasta que reflejaron el cielo azul de Puebla. Podé los rosales con una precisión quirúrgica. Pero mis manos trabajaban en automático, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, imaginando lo que el señor Ramírez estaría descubriendo. ¿A dónde iba realmente Héctor? ¿Con quién se encontraba? Las imágenes que mi mente creaba eran vívidas y crueles, la mayoría involucrando habitaciones de hotel y mujeres sin rostro. En ese momento, eso me parecía el peor escenario posible. Qué inocente era. Mis hijos llamaban, como siempre lo hacían. Mateo, el mayor, era pragmático como su padre. «Mamá, ¿todo bien? ¿Papá se está cuidando?» Javier, el más joven, era más sensible, más parecido a mí. «Mamá, tu voz suena extraña. ¿Pasó algo?» Les mentía a ambos. «Estoy bien, mi hijo. Solo un poco cansada». La mentira pesaba en mi lengua, un sabor amargo de complicidad con el secreto que estaba a punto de explotar y destruirlo todo. ¿Cómo podría contarles que el padre que ellos, a pesar de todo, respetaban, podría ser un mentiroso? La vergüenza sería de ellos también, y eso no lo soportaría. Las noches eran las peores. Héctor dormía a mi lado, un sueño pesado, tranquilo. El sueño de los justos, pensaba con una ironía que me corroía por dentro. Me quedaba despierta, mirando el techo, escuchando su respiración rítmica, y me sentía la persona más solitaria del mundo. Tantas noches había dormido en esa misma habitación, sintiendo la seguridad de su presencia. Ahora, su proximidad era un tormento. Era un extraño, un continente desconocido acostado a centímetros de mí. En una de esas noches, me levanté y fui a la sala. Tomé uno de nuestros viejos álbumes de fotos. Las páginas amarillentas mostraban a una joven pareja sonriendo, llenos de esperanza. Héctor con el pelo negro y abundante,
yo con un vestido de flores y un brillo en los ojos. Había fotos del bautizo de Mateo, del primer día de escuela de Javier, de Navidades en familia, toda una vida documentada en imágenes congeladas. Mirando esas fotos, una pregunta me atormentaba. ¿Cuándo empezó la mentira? ¿Acaso en alguna de esas sonrisas él ya estaba escondiendo su otro mundo? ¿O es que el hombre que amé alguna vez existió realmente y se perdió en algún punto del camino? La incertidumbre era una tortura, un veneno lento que me consumía de adentro hacia afuera. Necesitaba la respuesta, aunque me matara. Mientras esperaba, mi mente viajaba al pasado, buscando el origen de todo. Recordé cómo conocí a Héctor. Fue en una kermés en la plaza principal de San Miguel. Yo tenía 24 años, ya considerada solterona para los estándares de la época. Ayudaba en el puesto de tamales de la parroquia, con las manos sucias de masa y el pelo recogido en un moño apretado. Él se acercó, un forastero en nuestro pequeño pueblo, y pidió un tamal de mole con una confianza que nunca había visto. Llevaba un traje bien cortado, zapatos lustrados, y tenía una sonrisa que parecía capaz de vender cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo. Se vendió a sí mismo. Me contó sobre su trabajo en la capital, sobre sus sueños de crecer en la empresa, de construir una familia. Me miraba a los ojos de una manera que me hacía sentir la única mujer en el mundo. Para una chica sencilla de San Miguel, acostumbrada a los muchachos del campo, tímidos y con las manos callosas, Héctor era como un príncipe de una película mexicana. Nuestro noviazgo fue rápido e intenso. Venía de Puebla cada fin de semana para verme. Paseábamos por la plaza, tomábamos helado, y él me contaba sobre el mundo de afuera, un mundo de negocios, viajes y oportunidades. Pintó un cuadro de una vida emocionante, una vida lejos de la monotonía de San Miguel. Me enamoré no solo del hombre, sino de la promesa que representaba. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Miguel Arcángel. Mi madre, con su sabiduría silenciosa, me llevó a un lado antes de que entrara a la iglesia. «Tete», me dijo, sosteniendo mis manos, «el amor es como una planta. Necesita sol y agua todos los días. Un hombre que viaja mucho puede olvidarse de regar». Sonreí y le dije que no se preocupara, que nuestro amor era fuerte, pero sus palabras se quedaron conmigo, una pequeña semilla de inquietud. Los primeros años fueron, de hecho, felices. Héctor era atento cuando estaba en casa. Me traía pequeños regalos de sus viajes, un chal de seda de Oaxaca, una pieza de cerámica de Tlaxcala. Me hacía sentir especial. El primer viaje largo, de una semana entera, ocurrió cuando Mateo tenía poco más de 1 año. Recuerdo haber llorado cuando se fue, sintiendo un desamparo terrible. Él me abrazó y dijo, «Es por nuestro futuro, mi vida, para darle a nuestro hijo todo lo que no tuvimos». Y yo le creí. Con cada viaje, me repetía ese mantra, «Es por nuestro futuro». Me aferraba a esa frase como a un chaleco salvavidas en un mar de soledad. Cuidaba la casa, al niño, y más tarde, a mi suegra, que vino a vivir con nosotros cuando enfermó. Doña Elvira era una mujer amargada, que nunca pensó que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo de la capital. Sus críticas veladas y su constante melancolía hacían mis días aún más pesados. Pero lo soporté. Soporté por Héctor, por nuestro futuro. Ahora, sentada en la penumbra de mi sala, con las fotos de nuestra boda esparcidas en mi regazo, me preguntaba, ¿qué futuro estaba construyendo él? ¿Era solo el nuestro, o ya estaba poniendo los cimientos de otro, en algún lugar que ni siquiera sabía que existía en el mapa? Aquel joven ambicioso con una sonrisa encantadora, que prometió darme el mundo, me había dado, en cambio, solo la mitad de una vida, y se había robado la otra mitad para sí mismo. La llegada de Mateo lo cambió todo. Mi mundo, que antes giraba en torno a Héctor, ahora tenía un nuevo centro, un pequeño ser que dependía enteramente de mí. Héctor estaba radiante. Recuerdo que sostenía a nuestro hijo por primera vez en el hospital, con una mirada de asombro y orgullo en su rostro. «Tiene mis manos», dijo, maravillado. «Será un hombre de éxito». En aquellos primeros meses, parecía más presente, más apegado a la casa. Sus viajes se hicieron más cortos. Llamaba todas las noches, preguntando por cada detalle del día de Mateo, la primera sonrisa, la primera vez que agarró un sonajero. Me sentía completa, la imagen perfecta de la familia que siempre había soñado. Pero la calma duró poco. La empresa, según él, se estaba expandiendo. Nuevos territorios, nuevos clientes,
Los viajes volvieron, y con ellos, mi soledad. Solo que ahora era una soledad diferente, llena de los llantos, risas y necesidades de un bebé. Pasaba los días en una neblina de cansancio y amor, mis noches interrumpidas por tomas de leche y cambios de pañales. Fue durante este periodo que las ausencias de Héctor comenzaron a convertirse en la norma. La primera semana de cada mes era un agujero en el calendario. Recuerdo vívidamente la primera vez que se fue en un viaje de 7 días después del nacimiento de Mateo. Yo estaba exhausta, con ojeras profundas. Le pedí, con lágrimas en los ojos, si no podía posponerlo. Mateo tenía un poco de fiebre por los dientes que le estaban saliendo. La expresión de Héctor se endureció. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero lo sentí. La ternura dio paso a una impaciencia contenida. «Teresa, no puedo», dijo, ajustándose la corbata. «Es una reunión importante en Veracruz. El futuro de mi carrera depende de ello. Es solo fiebre de dientes. Todos los niños la tienen. Tú puedes con esto». Me dio un beso rápido y se fue, la maleta de cuero golpeando contra su pierna. Me quedé parada en la puerta, con Mateo llorando en mi regazo, y sentí un frío que no venía del viento de la mañana. No se trataba del trabajo, se trataba de la elección, y él no me eligió a mí. En ese momento, entendí que la familia era mi responsabilidad, y la carrera era su prioridad. Eran dos mundos que rara vez se tocaban. Me convertí en una experta en encargarme de todo. Aprendí a reparar una tubería que goteaba, a negociar con el vendedor de gas, a ir sola a las reuniones de la escuela. Me convertí en madre y padre. Cuando Héctor regresaba, encontraba un hogar en perfecto orden, un hijo sano y una esposa sonriente. Él nunca supo de las noches de pánico cuando la fiebre de Mateo subía, o de mi angustia cuando se cayó y se abrió la ceja. Le ahorraba los problemas. Creía que era mi deber, para que él pudiera concentrarse en construir nuestro futuro. Hoy, veo la trampa. Al protegerlo de la realidad de nuestro día a día, lo liberé de ella. Le creé un santuario al que podía regresar, un lugar sin problemas, sin exigencias, donde simplemente podía desempeñar el papel de padre y esposo por unos días, antes de partir de nuevo a su otra vida. Yo no era su compañera, era la gerente de la sucursal de San Miguel de su doble vida, la gerente que trabajaba gratis y con el corazón. 2 años después de Mateo, llegó Javier. Un embarazo más difícil, un niño más frágil. Javier vivió enfermo los primeros años, con crisis de asma que me dejaban en pánico, corriendo al pequeño centro de salud del pueblo en medio de la noche. La presencia de Héctor durante este tiempo fue aún más esporádica. La expansión de la empresa parecía no tener fin. Ahora, sus viajes incluían capacitaciones y convenciones anuales que, casualmente, siempre caían cerca de días festivos o fechas importantes. Recuerdo el segundo cumpleaños de Javier. Había preparado una pequeña fiesta. Invité a mis hermanas y a algunas vecinas con sus hijos. Hice un pastel de chocolate, la receta de mi madre, y llené la casa de globos de colores. Se suponía que Héctor llegaría de su viaje la mañana de la fiesta. No llegó. Llamé al hotel donde dijo que se hospedaría. El recepcionista, con voz aburrida, me informó que no había ningún huésped registrado con el nombre de Héctor Morales. Mi corazón se heló. Intenté llamar a la oficina de la empresa en Puebla, pero era sábado. Estaba cerrada. Pasé toda la fiesta con una sonrisa forzada, inventando excusas por la ausencia del padre del cumpleañero, un problema con el coche, una reunión de última hora. Las otras mujeres me miraban con una mezcla de lástima y complicidad. Ellas sabían, o al menos sospechaban. En ese microcosmos que es un pueblo, pocas cosas permanecen en secreto. Yo era la única que todavía fingía no ver. Héctor apareció al día siguiente, al final de la tarde. Traía un enorme camión de bomberos de regalo para Javier. Estaba bronceado, parecía descansado. La excusa fue perfecta, ensayada. El coche se averió en una sierra sin señal de teléfono. Tuvo que esperar a un mecánico. Fue toda una odisea. Quería gritar, quería restregarle la mentira del hotel, quería exigir la verdad, pero miré los ojos de Javier, brillando de felicidad al ver a su padre y el regalo, y me callé. Por el bien de mi hijo, me tragué el veneno de la desconfianza una vez más. Fue en esa época que mi suegra, doña Elvira, vino a vivir con nosotros. Su esposo había fallecido y ya no podía estar sola. Su presencia en la casa fue como una nube gris permanente. Me criticaba por todo: la comida, la limpieza, la forma en que educaba a los niños, y defendía a Héctor ciegamente,
Si me atrevía a quejarme de sus ausencias, me fulminaba con la mirada. «Deberías dar gracias al cielo por tener un marido tan trabajador», decía, con su voz arrastrada. «Los hombres de verdad no se quedan en casa cambiando pañales, salen a luchar. Tienes una vida fácil, Teresa, y no sabes valorarla». Me convertí en una prisionera en mi propia casa, rodeada por la frágil salud de un hijo, la amargura de una suegra y la ausencia fantasmal de un marido. Los viajes de Héctor, que antes me causaban tristeza, comenzaron a ser un alivio. La primera semana de cada mes era mi semana de paz, cuando no tenía que escuchar críticas ni dar explicaciones. Éramos solo yo y mis niños. En esa isla de tranquilidad forzada, encontraba fuerzas para aguantar el resto del mes. Qué triste ironía, darme cuenta ahora de que la paz que sentía era el tiempo que él dedicaba a su otra familia. Mientras yo respiraba aliviada, él estaba construyendo recuerdos con otros hijos, en otra casa. Mi paz era el cimiento de su felicidad. El tiempo tiene una manera cruel de acelerar cuando miramos hacia atrás. En un abrir y cerrar de ojos, mis niños ya no eran niños. Eran adolescentes, altos y torpes, con voces que cambiaban de tono, y todo un universo de preocupaciones que apenas podía entender. Mateo, siempre serio y enfocado, se enterraba en los libros, soñando con ser ingeniero. Javier, mi soñador, descubrió la guitarra y pasaba horas en su habitación sacando acordes de canciones que hablaban de amores y dolores que aún no conocía. La relación de ellos con Héctor era compleja. Lo amaban, claro, era su padre. Pero era un amor distante, construido sobre una base de ausencias. Para ellos, el padre era la figura que llegaba con dinero para la semana, que preguntaba superficialmente sobre las notas y que, una vez al año, los llevaba a pescar. No conocía sus miedos, sus amigos, sus primeros amores. Ese territorio era mío. Recuerdo una noche en particular, cuando Mateo tenía 15 años. Había sido seleccionado para la final de un concurso de matemáticas en Puebla. Era lo más importante que le había pasado. La final sería un viernes por la noche. Casualmente, el primer viernes del mes, la semana del viaje de Héctor. Mateo, que rara vez pedía algo, fue a hablar con su padre la noche antes de su partida. Escuché la conversación desde la cocina, fingiendo estar ocupada con los platos. «Papá», dijo Mateo, con voz vacilante, «sé que usted necesita viajar, pero la final del concurso es mañana. Sería muy importante para mí que usted estuviera allí». Hubo un silencio largo y pesado. Luego oí la voz de Héctor, tranquila, racional, la misma voz que usaba para cerrar negocios. «Hijo, me gustaría más que nada. No sabes cuánto me enorgullezco de ti, pero este viaje está programado desde hace meses. Es una feria nacional de herramientas, la más importante del año. Mi jefe estará allí. No puedo faltar. Es por nuestro futuro, ¿entiendes, verdad? Para que puedas ir a una buena universidad». Vi cómo los hombros de Mateo se hundían. Solo murmuró un «Sí, señor, entiendo», y subió a su habitación. Esa noche, cuando entré para darle las buenas noches, lo encontré llorando silenciosamente en su almohada. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Abracé a mi hijo y le dije que yo estaría allí, en primera fila, animándolo, y allí estuve. Ganó el segundo lugar, y cuando anunciaron su nombre, no me buscó en el público. Sus ojos barrieron el fondo del auditorio, buscando un rostro que no estaba allí. Cuando Héctor regresó, el domingo, trajo un regalo caro para Mateo, una calculadora científica de última generación. «Para mi campeón», dijo, con una amplia sonrisa, dándole una palmada en la espalda. Mateo agradeció con una cortesía fría y guardó la calculadora en un cajón. Nunca la usó. Ese día, me di cuenta de que Héctor no solo compraba regalos para sus hijos, compraba la absolución. Cada objeto caro era una disculpa silenciosa, un intento de llenar el vacío que su ausencia creaba. Pero el agujero en el corazón de un adolescente no se puede llenar con calculadoras o guitarras, solo se puede llenar con tiempo, con presencia, con atención. Y esas eran las únicas cosas que Héctor no estaba dispuesto, o no era capaz, de dar, al menos no a nosotros. Después de que Javier, el más joven, se fuera a la universidad en Puebla, la casa se sumió en un silencio que no conocía desde antes de ser madre, el nido vacío. La gente habla de ello como una transición agridulce, una mezcla de orgullo y nostalgia. Para mí, fue como si el color se hubiera drenado de mi mundo. La casa, antes llena de risas, música y discusiones de adolescentes, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Mi suegra ya había fallecido hacía algunos años,
y la rutina que me mantuvo en pie durante décadas, cuidar de los hijos, de la casa, de ella, desapareció. Quedamos solo Héctor y yo, y el silencio. Era en ese silencio que la distancia entre nosotros se volvía más palpable, más estridente. Cuando él estaba en casa, ocupábamos el mismo espacio, pero no lo compartíamos. Cenábamos escuchando las noticias en la televisión. Él leía el periódico. Yo hacía ganchillo. Las conversaciones eran sobre trivialidades. El tiempo, la salud de algún vecino, la reparación del tejado. Nunca sobre nosotros. Nunca sobre lo que sentíamos, lo que soñábamos, lo que temíamos. Éramos dos extraños educados compartiendo una hipoteca y un apellido. Sus viajes, sin embargo, continuaron con la misma regularidad religiosa. La primera semana de cada mes. Ahora, sin los hijos como excusa para llenar mi tiempo, su ausencia era un abismo. Intentaba mantenerme ocupada. Me uní a un grupo de bordado en la parroquia. Comencé a hacer trabajo voluntario. Empecé a visitar a mis hijos en Puebla con más frecuencia. Pero al volver a casa, el silencio y el vacío siempre estaban allí, esperándome. Fue en esa época que el desapego de Héctor se hizo más evidente. Parecía cada vez más un visitante en su propia casa. Olvidaba dónde guardaba el azúcar. Preguntaba por vecinos que ya se habían mudado. Parecía sorprendido por las nuevas flores que plantaba en el jardín. Eran pequeños deslices, pero sumados, pintaban el retrato de un hombre cuya mente y corazón estaban en otro lugar. En uno de sus viajes, necesité un documento importante, una escritura antigua que estaba guardada en su oficina, una habitación al fondo de la casa que él mantenía siempre cerrada con llave. Decía que era para proteger papeles importantes de la empresa. Como la necesidad era urgente, lo llamé. Se puso extrañamente irritado. «Teresa, ¿por qué necesitas eso ahora? ¿No puedes esperar a que vuelva?» Insistí, explicando la situación. De mala gana. Me dijo dónde guardaba la llave de repuesto. Dentro de un libro falso en la estantería. Encontré la llave y entré en la oficina. El lugar estaba impecablemente organizado, a diferencia del resto de la casa. Papeles apilados, catálogos, una agenda de cuero sobre el escritorio. Mientras buscaba la escritura, algo me llamó la atención. Clavado en el tablero de corcho, entre tarjetas de visita de clientes, había un dibujo de un niño. Un dibujo simple, hecho con crayones, de una casa con un sol sonriente y dos pequeñas figuras de la mano de un hombre alto. En la esquina, escrito con una caligrafía infantil e incierta, estaba la palabra «papá». Mi corazón se detuvo. Mateo y Javier ya eran hombres. Ninguno de mis nietos lo llamaba papá, lo llamaban abuelo. Tomé el dibujo, el frágil papel temblando en mis manos. ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué estaba allí, escondido en su santuario privado? Cuando lo confronté a su regreso, me arrancó el dibujo de la mano con una furia que nunca le había visto. «Esto no es nada», gruñó. «Es el dibujo del hijo de un cliente. Me lo regaló. No tienes derecho a revolver mis cosas». Arrugó el papel y lo tiró a la basura, pero la imagen quedó grabada en mi mente. La casa, el sol, las pequeñas figuras y la palabra «papá». Mintió. Supe que mintió. La frialdad en sus ojos, la ira desproporcionada. No estaba protegiendo papeles de la empresa, estaba protegiendo un secreto. Ese día, la semilla de la duda, que durante tanto tiempo había estado latente, comenzó a echar raíces profundas y venenosas. El recuerdo del dibujo infantil me atormentó durante años. Intenté olvidarlo. Intenté convencerme de que la explicación de Héctor, por débil que fuera, era la verdad. Pero la imagen volvía a mí en momentos inesperados. Mientras cocinaba, mientras rezaba en la iglesia. Era una espina clavada en mi mente. Después de ese incidente, comencé a prestar más atención. No de forma obsesiva, sino con una conciencia aguda que antes no tenía. Empecé a notar otras inconsistencias, pequeñas piezas de un rompecabezas que no podía armar. Una vez, aproximadamente un año antes de mi decisión de contratar al investigador, estaba limpiando su coche. Encontré un recibo de una gasolinera caído debajo del asiento. La fecha era de un día en que se suponía que estaba en Oaxaca, en una reunión regional, pero la dirección en el recibo era de Atlixco, una ciudad cercana, a menos de 1 hora de Puebla, una ciudad que no formaba parte de su ruta de ventas. Cuando le mostré el recibo, se rió, una risa forzada. «Ah, eso. Es que la carretera a Oaxaca estaba bloqueada por una protesta. Tuvimos que tomar un desvío enorme. Pasamos por Atlixco para tomar otra autopista.
Fue un día perdido. La respuesta era plausible, tan plausible que casi le creí, pero algo en la forma en que evitó mi mirada me dejó inquieta. Guardé el recibo en una cajita, junto con otras pequeñas dudas. Otra vez, contesté una llamada telefónica. Era un hombre preguntando por el señor Morales. La voz era educada, pero firme. Quisiera confirmar la instalación del parque infantil para el próximo martes. Me quedé helada. ¿Parque infantil? Disculpe, señor, dije, confundida. Creo que es un error. No tenemos niños pequeños. El hombre al otro lado de la línea pareció igualmente confundido. Pero este es el número de contacto que el señor Héctor Morales nos dio para la casa en la calle de los Fresnos. Héctor apareció detrás de mí y me arrebató el teléfono de la mano. ¿Hola? Sí, soy yo. No. Mi esposa se confundió. Pensó que era para esta casa. Es un regalo. Un regalo para el orfanato de la ciudad. Sí, está confirmado para el martes. Gracias. Colgó y se volvió hacia mí, el rostro una máscara de irritación. Teresa, por favor, no te metas en mis asuntos. Era una sorpresa, una donación que estaba organizando. Ahora lo has estropeado todo. Me sentí pequeña, tonta. Le pedí disculpas. La idea de una donación para el orfanato era noble. ¿Quién era yo para cuestionar un acto de caridad? Pero por la noche, la duda regresó. Calle de los Fresnos. Conocía a Atlixco lo suficiente como para saber que existía una calle con ese nombre allí, en un barrio nuevo y bonito. Y la voz del hombre no dijo orfanato, dijo la casa. Estos incidentes eran como piedras arrojadas a un lago. Al principio, causaban pequeñas ondas en la superficie de mi confianza, pero pronto la calma volvía. Sin embargo, en el fondo, las piedras se estaban acumulando, formando una montaña de sospechas. Cada mentira, cada explicación demasiado plausible, cada mirada evasiva, era una piedra más en ese montón. Faltaba solo una, la gota que colmara el vaso, para causar el derrumbe que se lo llevaría todo. Y llegó con aquel susurro al teléfono, en esa noche fatídica, cuando regresó de su último viaje antes de mi descubrimiento. Las palabras, mi princesa, no fueron una piedra, fueron la dinamita que hizo estallar la presa. La llamada del señor Ramírez llegó un miércoles lluvioso. La lluvia golpeaba las ventanas de la cocina, un ritmo melancólico que coincidía con el estado de mi espíritu. Estaba amasando pan, un acto mecánico que mis manos conocían de memoria, pero mi mente estaba lejos. Cuando sonó el teléfono, mi corazón dio un salto tan violento que me quedé sin aliento. ¿Doña Teresa? La voz al otro lado era la del investigador, grave y sin emoción. Sí, soy yo, respondí, mi voz apenas un hilo. Mis manos, cubiertas de harina, temblaban incontrolablemente. Tengo el informe. Está completo. Un silencio se instaló en la línea, roto solo por el sonido de la lluvia y mi respiración agitada. Quería hacer tantas preguntas. ¿Qué descubriste? ¿Es lo que pienso? ¿Es peor? Pero las palabras no salían. Como si leyera mis pensamientos, continuó. Creo que es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Sí, claro, logré decir. Estaré allí a las 10. Hasta mañana entonces, doña Teresa. Y colgó. Me quedé de pie con el teléfono mudo en la mano, el pan a medio amasar sobre la mesa, la lluvia afuera. Todo parecía suspendido en el tiempo. El momento que tanto temía y al mismo tiempo anhelaba había llegado. Mañana lo sabría. El resto del día pasó como un borrón. Héctor llegó del trabajo, quejándose del tráfico y la lluvia. No notó mi palidez, mi silencio. O si lo notó, no le importó. Cenamos, vimos la televisión. Yo actuaba en piloto automático, respondiendo con monosílabos, mi cuerpo presente, pero mi alma ya estaba en Cholula, en la polvorienta oficina del señor Ramírez. Esa noche no pude dormir. Acostada junto a Héctor, lo observaba en la penumbra, el pecho subiendo y bajando rítmicamente, el rostro relajado en el sueño. ¿Quién era ese hombre? Había pasado más de la mitad de mi vida a su lado. Conocía cómo le gustaba el café, la manía de chasquear los dedos cuando estaba pensativo, la cicatriz casi invisible en su ceja de una caída en la infancia. Conocía los detalles, pero la esencia, la verdad sobre quién era, se me escapaba por completo. Era un libro escrito en un idioma que no sabía leer. Por la mañana, inventé una excusa. Dije que necesitaba ir a Puebla a resolver un problema con mi jubilación, algún trámite burocrático. Ni siquiera parpadeó. Está bien, mi vida. Cuidado en la carretera. Me dio el beso de siempre en la frente, un toque frío y protocolario.
Tomé el autobús a Cholula con el corazón en la boca. Con cada kilómetro que nos acercaba a la ciudad, mi ansiedad crecía. Me sentía como una rea yendo al encuentro de su sentencia. No sabía cuál sería el veredicto, pero tenía la terrible certeza de que sería una condena. La condena de toda una vida de engaño. Cuando bajé en la terminal y caminé por las calles coloridas hacia la oficina del investigador, recé. No para que mis sospechas fueran falsas. Ya era demasiado tarde para eso. Recé para tener la fuerza de soportar la verdad, fuera cual fuera. La oficina del señor Ramírez era exactamente como la recordaba. Pequeña, abarrotada de archivos y con olor a café fuerte y papel antiguo. Me saludó con un gesto de cabeza y señaló la silla frente a su escritorio. No hubo charla trivial. Era un hombre de negocios. Y la verdad, era su mercancía. Tomó el sobre de papel estraza, el mismo que más tarde atormentaría la mesa de mi cocina, y lo colocó entre nosotros. Doña Teresa, comenzó, con voz tranquila, lo que voy a mostrarle es delicado. Como le dije, le sugiero que lo vea con calma. Abrió el sobre y sacó una serie de fotografías, esparciéndolas sobre la mesa como cartas de una baraja macabra. Mi mirada fue capturada inmediatamente por la primera, la foto de la familia feliz en el jardín con bugambillas. Héctor, la mujer, los 2 niños. ¿Quién es ella?, pregunté con la voz quebrada. Se llama Isabel Rojas. Tiene 42 años. Es maestra de primaria en Atlixco. Llevan juntos al menos 15 años, por lo que pudimos averiguar. 15 años. La palabra resonó en mi cabeza. No era una aventura, era un matrimonio. Me había robado 15 años. Ramírez continuó, impasible, señalando las otras fotos. Había fotos de los niños en la escuela, con Héctor recogiéndolos en la puerta, fotos de un picnic familiar en un parque, fotos de una fiesta de cumpleaños, con un pastel con 6 velas para el niño. En todas ellas, Héctor parecía feliz, relajado, el padre presente que mis hijos nunca tuvieron. Los niños se llaman Diego, de 6 años, y Sofía, de 4, dijo el investigador, como si leyera un informe de inventario. Usan su apellido. Morales. Él los reconoció. Sentí una oleada de náuseas. Mis hijos eran Morales, mis nietos eran Morales, y ahora estaban estos otros, un linaje secreto, una rama del árbol genealógico que creció en la oscuridad. Pero lo peor estaba por venir. El señor Ramírez tomó una pila de documentos. Doña Teresa, la casa donde viven, en la calle de los Fresnos, está a nombre de usted. Lo miré, sin entender. ¿Cómo? Nunca he comprado una casa en Atlixco. Él la compró, hace 8 años, usando un poder notarial con la firma de usted. Lo sometimos a un perito. La firma es una falsificación muy bien hecha. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. No era solo una traición emocional, era un crimen. Había usado mi nombre, mi identidad, para albergar su otra vida. La casa, el parque infantil, todo cobraba sentido ahora. Pero, ¿el dinero? Tartamudeé. Nunca tuvimos dinero para comprar otra casa. Abrió una empresa fantasma hace 10 años, doña Teresa. Una consultoría. Desviaba una parte significativa de sus ingresos a esa empresa. Legalmente, era un negocio separado, pero el único beneficiario era él. Con ese dinero financió todo. La casa, los coches, la educación de los niños. Me incliné hacia adelante, apoyando la cabeza en mis manos. La habitación comenzó a girar. Cada viaje, cada excusa de gastos de representación, cada mes en que el dinero escaseaba, no era por nuestra familia, era para mantener a la otra. No era solo la esposa engañada, era la financiadora involuntaria de la doble vida de mi marido. El señor Ramírez me acercó un vaso de agua. Lo siento mucho, señora. Levanté el rostro y lo miré. Mis ojos estaban secos. El dolor era tan profundo, tan abrumador, que las lágrimas no podían salir. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La Teresa que amaba, que esperaba, que perdonaba, murió allí, en esa silla incómoda, y en su lugar nació una frialdad que nunca supe que poseía, una frialdad dura y clara como un diamante. Tomé las fotos y los documentos. Los guardé de nuevo en el sobre y me levanté. ¿Cuánto le debo, señor Ramírez? Me dijo la cantidad. Pagué en efectivo, con los billetes que había conseguido con las joyas de mi madre. Le estreché la mano, un gesto firme, sin temblor. Gracias por su trabajo. Ha sido muy esclarecedor. Salí de la oficina y caminé bajo el sol fuerte de Cholula, ciega y sorda al mundo que me rodeaba. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía una cosa.
La farsa había terminado, y Héctor Morales iba a descubrir, de la peor manera posible, con quién se había casado realmente. El camino de regreso a San Miguel fue una tortura silenciosa. Sentada junto a la ventana del autobús, veía pasar el paisaje, los campos de maíz, los volcanes a lo lejos, pero no registraba nada. Mi universo se había reducido al peso del sobre de papel estraza en mi regazo y al torbellino de pensamientos en mi cabeza. Cuando llegué a casa, el lugar me pareció extraño, como si hubiera entrado en la casa de otra persona. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared parecía una mentira. El sillón donde Héctor se sentaba a leer el periódico, la taza de café que usaba todas las mañanas, la foto de nuestra boda en la estantería, nuestra sonrisa joven e ingenua burlándose de mí. Fui a nuestra habitación. Abrí su armario. Las camisas planchadas y alineadas, los zapatos lustrados, los trajes, la parafernalia de un hombre de negocios, de un mentiroso profesional. Tomé uno de sus trajes, su olor impregnado en la tela. Por un instante, la frialdad que sentí en la oficina del investigador vaciló. Una oleada de dolor, puro y lancinante, me golpeó. 38 años, toda una vida. ¿Cómo pudo? Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde concebimos a nuestros hijos, donde compartimos enfermedades y, según yo creía, sueños. Y por primera vez, las lágrimas llegaron. No fue un llanto fuerte, desesperado. Fueron lágrimas silenciosas, calientes, que corrían por mi rostro y goteaban sobre la tela del traje. Lloré por la joven Teresa, que creyó en promesas. Lloré por mis hijos, que crecieron con la mitad de un padre. Lloré por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la humillación. Lloré por la vida que pensé que tenía, una vida que, en realidad, nunca existió. El llanto duró quizás 1 hora. Y cuando las lágrimas se secaron, el dolor no desapareció, pero se transformó. La tristeza dio paso a una ira fría y decidida. Me levanté, me lavé la cara, miré mi imagen en el espejo. Vi a una mujer de 72 años, con arrugas profundas y ojos cansados, pero detrás del cansancio vi una nueva llama, una llama de indignación. Héctor no solo me había traicionado, me había subestimado, me vio como la esposa dócil, la mujer de pueblo, la abuela que hace galletas y cuida el jardín. Nunca imaginó que esa mujer tendría el coraje de cavar hondo y descubrir la verdad. Nunca pensó que sería capaz de luchar. Cometió un error fatal. En ese momento, una claridad de propósito se apoderó de mí. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo. Eso era lo que él esperaría. Era lo que Isabel, la otra, probablemente haría. Yo no. Lo haría a mi manera, con inteligencia, con estrategia y con la ley de mi lado. Tomé el sobre de papel estraza y lo guardé en un lugar seguro. Fui a la cocina y comencé a preparar la cena. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, encontró a su esposa de siempre. La casa estaba limpia. La comida estaba en la mesa. Le pregunté por su día. Sonreí en los momentos adecuados. Por fuera, era la misma Teresa de siempre. Pero por dentro, era una general planeando mi guerra. La guerra por mi dignidad, por mi nombre y por mi futuro. El futuro que él intentó robarme. Al día siguiente, tomé el primer autobús a la ciudad de Puebla. Esta vez no fui a resolver un problema de jubilación. Tenía un propósito mucho más urgente. En la guía telefónica del hotel donde esperé, busqué despachos de abogados. No quería un abogado viejo y amigo de Héctor. Quería a alguien joven, con hambre, alguien que no tuviera miedo de una pelea. El nombre, Sofía Vargas, abogacía de familia y civil, me llamó la atención. El nombre de una mujer. Me pareció una buena señal. La oficina de Sofía Vargas no se parecía en nada a la del señor Ramírez. Era moderna, luminosa, con paredes blancas y un gran ventanal con vistas a la ciudad. La propia Sofía era una mujer de quizás 35 años, con un traje sastre impecable, el pelo recogido en un moño elegante y una mirada incisiva que parecía ver a través de mí. Me senté frente a ella, con el sobre de papel estraza sobre mi regazo, y comencé a contar mi historia. Hablé durante casi 1 hora, sin interrupción. Lo conté todo, los viajes, las excusas, las sospechas y finalmente las pruebas que el investigador había recopilado. Sofía escuchó con una atención concentrada, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa, sus ojos nunca apartándose de los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, se inclinó hacia adelante. «Doña Teresa», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero,
Lo que su marido ha hecho no es solo una traición, es una serie de delitos. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Construyó toda una vida cometiendo ilegalidades contra usted, que es su esposa en sociedad conyugal. Escuchar aquello, dicho de forma tan clara y profesional, validó mi ira. No era solo mi corazón herido. La ley estaba de mi lado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, la esperanza comenzando a brotar en medio del desierto de mi dolor. Podemos hacer mucho, respondió ella, con una media sonrisa. Primero, vamos a presentar una demanda de divorcio contencioso. Segundo, vamos a iniciar una acción civil pidiendo la anulación de la compra de la casa en Atlixco y la restitución de todos los fondos desviados a la empresa fantasma. Y tercero, vamos a presentar una denuncia penal por fraude y falsificación. No solo va a perder la mitad de todo, podría ir a la cárcel. La palabra cárcel me asustó. Quería justicia, no necesariamente una venganza tan extrema, pero la mirada de Sofía era firme. Doña Teresa, él no dudó en cometer delitos para construir la vida que quería a costa de usted. Usted no debe dudar en usar todas las herramientas que la ley le ofrece para recuperar lo que es suyo por derecho. Esto no es venganza, es justicia. Me explicó el plan en detalle. Necesitaríamos actuar rápido y en secreto. El elemento sorpresa era crucial. Tendríamos que esperar a que Héctor se fuera a su próximo viaje, a principios del mes siguiente. Mientras él estuviera fuera, iniciaríamos todas las acciones. Bloquearíamos las cuentas bancarias conjuntas y las cuentas de su empresa. Cambiaríamos las cerraduras de la casa en San Miguel. Cuando él regresara, encontraría un mundo completamente diferente. Salí del despacho de Sofía Vargas sintiéndome más fuerte que en años. Ya no estaba sola. Tenía una aliada, una mujer inteligente y fuerte que transformaría mi dolor en acción. Por primera vez desde que abrí aquel sobre, no me sentí como una víctima. Me sentí como una luchadora, y estaba lista para la batalla de mi vida. Los días previos al próximo viaje de Héctor fueron un ejercicio de autocontrol. Vivía una duplicidad tan intensa como la suya. Durante el día, era la esposa dedicada, cuidando la casa, cocinando sus comidas favoritas, escuchando sus planes de trabajo con un interés fingido, pero por la noche, cuando él dormía, me convertía en una investigadora. Con las indicaciones de Sofía, comencé a buscar documentos en casa. Revolví su oficina. Ahora sabía dónde estaba la llave de repuesto, y encontré extractos bancarios antiguos de la tal empresa fantasma, que él guardaba descuidadamente en un cajón. Fotografié todo con el celular nuevo que compré en secreto en Puebla. Encontré la agenda de cuero que usaba, y fotografié páginas que contenían nombres y números que no reconocía, pero que Sofía dijo que podrían ser útiles. Cada papel que encontraba era una nueva capa de su traición. Vi pagos de matrículas de una escuela privada en Atlixco, cuentas de tarjetas de crédito con gastos en jugueterías, restaurantes familiares, incluso una joyería, días antes del cumpleaños de la tal Isabel. Le compraba joyas a ella con el dinero que yo ahorraba en el mercado. Con cada descubrimiento, mi ira se solidificaba, transformándose en una armadura. Decidí que necesitaba ayuda, un hombro amigo. Aún no podía contárselo a mis hijos. El shock sería demasiado grande y necesitaba que tuvieran la cabeza fría cuando llegara el momento. La única persona en la que confiaba ciegamente era mi vecina y comadre, Carmen, una viuda de 70 años, con un corazón del tamaño del mundo y una lengua más afilada que un cuchillo de carnicero. Una tarde, mientras tomábamos café en mi patio, bajo la sombra de la bugambilla, la ironía no se me escapó, se lo conté todo. Le mostré las fotos, los documentos. Carmen escuchó en silencio, sus ojos oscuros chispeando de indignación. Cuando terminé, golpeó la taza con fuerza en el plato. «Sinvergüenza», maldijo, usando la palabra más fuerte que conocía. «Canalla, nunca confié en esa sonrisa de vendedor de alfombras que tiene. Teresita, amiga mía, ¿cómo aguantaste tanto tiempo?» «No lo sabía, Carmen. No quería saberlo», admití, la vergüenza golpeándome por un momento. «No te culpes», dijo ella tomando mi mano. «La culpa nunca es de quien confía, fuerte. Es de quien traiciona la confianza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si necesitas ayuda para tirar su ropa a la calle, solo tienes que llamarme. Yo misma le prendo fuego». Me reí, una risa genuina por primera vez en semanas. El apoyo de Carmen fue como un bálsamo. «No, nada de fuego. Tengo una abogada. Tenemos un plan». Le expliqué la estrategia de Sofía. Carmen escuchaba, asintiendo con la cabeza en aprobación. «Eso, mi amiga, con la ley.
Es más limpio y duele más en el bolsillo, que es donde más le duele a un hombre como él. Tener a Carmen a mi lado me dio una fuerza inmensa. Se convirtió en mi cómplice. Me ayudó a guardar los documentos en su casa, para que Héctor no los encontrara. Hizo guardia cuando necesitaba entrar en su oficina. Su lealtad inquebrantable era la prueba de que, aunque el amor de mi matrimonio fuera una farsa, la amistad verdadera existía y era indestructible. En esos días, entendí que la familia que elegimos, los amigos, puede ser tan o más fuerte que la familia en la que nacemos o con la que nos casamos. Faltaba una semana para el viaje de Héctor. Sabía que no podía posponer más la conversación con Mateo y Javier. Tenían que saberlo. Tenían que estar preparados para lo que se avecinaba. Los llamé a ambos para un almuerzo en casa el sábado, sin sus esposas e hijos. Dije que era un asunto familiar importante. Llegaron desconfiados. Mis hijos me conocían demasiado bien. Sabían que algo andaba mal. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi mundo se había derrumbado. Serví café, con las manos firmes. Había ensayado ese momento 1000 veces en mi cabeza. Hijos míos, comencé, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Necesito contarles algo sobre su padre, y necesito que me escuchen hasta el final, sin interrumpirme. Se miraron entre sí, la preocupación estampada en sus rostros. Mateo, siempre práctico, frunció el ceño. Javier, el sensible, palideció. Entonces les conté todo, desde la semilla de la duda hasta el informe del investigador. Puse las fotos sobre la mesa, las fotos de Héctor con Isabel, Diego y Sofía. Vi el shock en los ojos de mis hijos, la incredulidad transformándose en horror, y finalmente, en una furia sombría que reflejaba la mía. Mateo fue el primero en reaccionar. Tomó una de las fotos, con los nudillos blancos. Su voz era un susurro ronco, lleno de ira contenida. Ese desgraciado, toda la vida nos dijo que se estaba matando a trabajar por nosotros. Y era todo una mentira. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas. Lo mato, mamá. Juro que lo mato. Javier no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y comenzó a llorar. Un llanto silencioso, con los hombros sacudiéndose. El llanto de un hijo que acababa de perder a su padre, no por la muerte, sino por una traición tan colosal que era casi incomprensible. Me levanté y me acerqué a ellos. Puse una mano en el hombro de Mateo y la otra en el cabello de Javier. No, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Nadie va a matar a nadie. No vamos a rebajarnos a su nivel. No vamos a actuar con violencia. Vamos a actuar con inteligencia. Les expliqué el plan que había trazado con Sofía Vargas, la demanda de divorcio, el proceso por fraude, el bloqueo de las cuentas. A medida que hablaba, vi cómo la furia de Mateo se transformaba en una fría determinación. Era ingeniero, un hombre de lógica y planes. Entendió la estrategia. «Tiene razón, mamá», dijo, levantando el rostro, los ojos rojos pero decididos. «Esto es lo que tenemos que hacer. Va a pagar por cada centavo, por cada mentira». Javier finalmente levantó la cabeza. Las lágrimas aún corrían, pero su mirada era de una tristeza profunda mezclada con una nueva lealtad. «Estamos con usted, mamá. 100%. Lo que usted necesite, lo que la abogada necesite, lo haremos. Él ya no está solo en esto. Ahora nos tiene a nosotros». En ese momento, mirando a mis 2 hijos, ahora hombres, unidos en mi defensa, sentí una oleada de amor y orgullo tan fuerte que casi me quitó el aliento. Héctor había roto nuestra familia, pero en el proceso había forjado un lazo inquebrantable entre nosotros 3. Nos había herido, pero también nos había unido. Y esa unión sería nuestra mayor arma. Éramos los morales que importaban, e íbamos a luchar juntos. La última semana con Héctor en casa antes de su partida fue la más surrealista de mi vida. Actuaba con una calma aterradora, una serenidad que provenía de la certeza de lo que estaba por venir. Lo observaba, ya no con dolor o ira, sino con una curiosidad casi clínica. Estudiaba al hombre que me había engañado durante décadas, tratando de entender cómo alguien podía vivir una mentira tan elaborada con tanta naturalidad. No se dio cuenta de nada. Estaba absorto en sí mismo, en sus planes, en su vida secreta. Hablaba por teléfono en voz baja en el patio, y yo ya no sentía la punzada de los celos, solo anotaba mentalmente los detalles para Sofía. Hacía la maleta con el cuidado de siempre, y me preguntaba si la otra mujer, Isabel, también le lavaba y planchaba las camisas. Mientras él vivía su farsa, yo, mis hijos y Sofía,
Montábamos nuestra operación de guerra. Tuvimos una reunión por video, los 4. Sofía, con su competencia impresionante, delineó los pasos finales. En cuanto tengamos la confirmación de que ha viajado, presentaremos la demanda de divorcio y la medida cautelar para el bloqueo de los bienes, explicó. Mateo, necesito que vayas al banco con el poder de tu madre en cuanto yo dé la luz verde. Transferiremos la mitad del saldo de la cuenta conjunta a una nueva cuenta, solo a nombre de doña Teresa. Javier, tú serás el responsable de coordinar al cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa. Doña Teresa, usted necesita estar fuera de casa cuando él regrese. Le sugiero que se quede en casa de uno de sus hijos. El plan era meticuloso, preciso. Cada uno de nosotros tenía una tarea. Nos sentíamos como conspiradores en una trama de película, pero la realidad era mucho más amarga. El día de la partida de Héctor, la rutina fue la misma de cientos de otras veces. Me desperté temprano, le preparé el café, bajó con la maleta, vestido con su traje de viaje. Vuelvo el domingo, como siempre, dijo, ajustándose la corbata en el espejo de la sala. Buen viaje, respondí, mi voz neutra. Se volvió hacia mí, tomó mi mano y la besó, un gesto que no hacía en años. Gracias por todo, Teresa. Eres la mejor esposa del mundo. La ironía de esas palabras fue tan absurda, tan grotesca, que tuve que contenerme para no reírme en su cara. ¿Realmente creía eso? ¿Creía que yo era una tonta, ciega y feliz en mi ignorancia? Su arrogancia era asombrosa. Simplemente asentí. Se acercó para darme el beso de siempre en la frente. En el último segundo, giré el rostro. Sus labios tocaron mi mejilla. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero para mí fue monumental. Fue la primera vez en 38 años que le negaba algo, por pequeño que fuera. Pareció sorprendido por un instante, pero pronto se recompuso. Hasta el domingo, dijo. Hasta entonces, respondí. Me quedé en la puerta, observando cómo su coche desaparecía al final de la calle. No sentí tristeza, no sentí nostalgia. Sentí solo el alivio gélido que precede a una tormenta. La puerta de la jaula finalmente se estaba abriendo, y yo estaba lista para volar. En cuanto el coche desapareció de la vista, tomé el teléfono y marqué el número de Sofía. Se ha ido, dije. Excelente, respondió la abogada al otro lado de la línea. La operación comienza ahora. La partida de Héctor dio inicio a una serie de eventos cronometrados con precisión militar. En el momento en que colgué el teléfono con Sofía, sentí una descarga de adrenalina. El miedo dio paso a una sensación de poder, de control, algo que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Mi primer paso fue hacer una maleta, no con la prisa de quien huye, sino con la calma de quien se muda a una nueva vida. Tomé mi ropa, mis álbumes de fotos, los que importaban, con mis hijos y nietos, los pocos objetos de valor sentimental que poseía. Cada artículo que ponía en la maleta era un pedazo de mi identidad que estaba rescatando. Mientras guardaba mis cosas, Javier llegó con el cerrajero, un joven que miraba la situación con una curiosidad discreta. En menos de una hora, todas las cerraduras de la casa fueron cambiadas. El sonido del taladro resonando en las habitaciones era la música de mi liberación. Javier me entregó un nuevo juego de llaves. Eran frías y brillantes, las llaves de mi futuro. Al mismo tiempo, en Puebla, Sofía presentaba las demandas en el juzgado y Mateo se dirigía al banco. Me llamó alrededor del mediodía. Mamá, todo listo. El dinero está en tu nueva cuenta. La gerente intentó argumentar, pero la orden judicial era clara. Sus cuentas están congeladas. Respiré hondo. El poder financiero, el arma principal de Héctor, había sido neutralizado. Me controló durante años con el dinero que yo misma ayudé a ahorrar. Nunca más. El resto del día lo dediqué a vaciar la casa de cualquier vestigio de mí que no quisiera dejar atrás. Con la ayuda de Javier y, más tarde, de Mateo, que vino de Puebla, empacamos mis cosas. Fue un proceso agridulce. Encontré dibujos que hicieron en la infancia, notas del Día de la Madre, pequeños tesoros de una vida que, a pesar de la mentira de Héctor, también tuvo sus momentos de verdad y amor. Dejamos atrás todo lo que era de él, su ropa en el armario, sus libros en la estantería, sus trofeos de ventas polvorientos. La casa, al final del día, parecía un escenario de teatro, listo para el acto final. Lo último que hice antes de irme fue dejar algo sobre la mesa del comedor. No era una carta de odio, no era una nota acusatoria, era algo mucho más frío, mucho más devastador. Coloqué allí,
una al lado de la otra, la notificación judicial de la demanda de divorcio y una copia de la foto de él con Isabel y los niños. Sin palabras, solo las pruebas irrefutables de su traición y sus consecuencias legales. Salí de esa casa, la casa donde viví durante casi 40 años, sin mirar atrás. Javier me llevó a su casa, donde mi nuera, informada de la situación, me recibió con un fuerte abrazo y lágrimas en los ojos. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, una habitación extraña, en una cama extraña, pero, por primera vez en meses, dormí profundamente. Un sueño sin pesadillas, sin ansiedad, el sueño de quien finalmente se ha liberado de sus cadenas. La guerra aún no había terminado, pero la batalla más importante, la de mi propia libertad, ya estaba ganada. Los días siguientes, en casa de Javier, fueron un interludio de calma tensa. Estaba segura, rodeada del amor de mi hijo y su familia. Mis nietos, aún demasiado pequeños para entender la complejidad de la situación, solo sabían que la abuela Teté estaba pasando un tiempo con ellos, y me llenaban de abrazos y dibujos, una inocencia que curaba el alma. Mientras tanto, el mundo de Héctor se derrumbaba sin que él lo supiera. Sofía me llamaba diariamente con actualizaciones. La orden judicial de bloqueo se había hecho efectiva en todos los bancos. La empresa fantasma estaba legalmente congelada. La denuncia penal había sido formalmente aceptada por el Ministerio Público. El engranaje de la justicia, lento pero implacable, estaba en marcha. Intentaba no pensar en el momento en que él lo descubriría todo. Lo intentaba, pero no podía. Lo imaginaba en su otra casa, con su otra familia, viviendo sus últimos días de una paz falsa. Sentía una punzada de algo que no era exactamente lástima, sino una especie de melancolía por la destrucción que él mismo había causado. No solo destruyó mi vida, había construido la vida de Isabel y de esos niños sobre cimientos de arena, y la marea estaba subiendo. Carmen me llamaba todos los días. ¿Alguna noticia del canalla?, preguntaba sin rodeos. Era mi vigilante en San Miguel. La casa está en silencio, las luces apagadas. La gente ya ha empezado a comentar. La esposa de Héctor Morales se fue. Nadie sabe por qué. Déjalos que hablen. Pronto sabrán la verdad. La espera era agonizante. El sábado llegó y pasó. Nada. El domingo, día previsto para su regreso, se arrastró. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Mis hijos estaban nerviosos, llamando cada pocas horas. «Mamá, ¿está bien? No piense en eso. Déjelo en nuestras manos». Finalmente, el domingo por la noche, mi celular sonó. El nombre Héctor brilló en la pantalla. Miré a Javier. Mi corazón se disparó, que estaba sentado conmigo en la sala. Tomó mi mano y la apretó, un gesto de apoyo silencioso. Respiré hondo y contesté. «Teresa, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?» Su voz era una mezcla de confusión e irritación. «Mi llave no entra en la cerradura. ¿Y qué papeles son esos en la mesa? ¿Esto es algún tipo de broma?» Su arrogancia era increíble. Incluso frente a la notificación, a la foto, todavía pensaba que podría ser una broma. Mantuve mi voz tranquila, fría, la voz que había ensayado con Sofía. «No es una broma, Héctor. Es tu nueva realidad». Hubo un silencio al otro lado. Casi podía oírlo procesando la información, la negación luchando contra la evidencia. «Teresa, ¿qué has hecho?», dijo, su voz ahora con un tono de pánico. «No puedo acceder a mi cuenta. Mi tarjeta fue rechazada. ¿Qué está pasando?». «Lo que está pasando, Héctor, es que 38 años de mentiras se han acabado. Lo que está pasando es que sé lo de Isabel, sé lo de Diego y Sofía, sé lo de la casa en Atlixco comprada a mi nombre con mi firma falsificada. Lo sé todo». El silencio al otro lado fue profundo, absoluto. Lo había desarmado por completo. Ya no había mentiras, no había excusas, solo la verdad desnuda y cruda. «A partir de ahora», continué, mi voz ganando fuerza, «no hablarás más conmigo. Hablarás con mi abogada, Sofía Vargas. Su número está en la notificación. Que tengas una buena noche, Héctor». Y antes de que pudiera responder, colgué. Colgué el teléfono y, con él, cerré el último capítulo de mi vida como su esposa. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una liberación de décadas de ira, dolor y represión. Miré a Javier, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina se formó en mis labios. La tormenta finalmente había llegado, y yo estaba de pie, firme, en el ojo del huracán. La noche en que le colgué el teléfono a Héctor marcó el verdadero comienzo de la guerra. No se dio por vencido. En los días siguientes, me bombardeó con llamadas y mensajes. Al principio,
Eran intentos de manipulación. Teresa, por favor, hablemos. Ha habido un malentendido. Puedo explicarlo. Luego, cuando vio que no respondía, el tono cambió a súplicas. Por el amor de Dios, Tete, piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos, piensa en nuestra historia. Nuestra historia. Su audacia me dejaba sin aliento. ¿Qué historia? ¿La que yo viví o la que él inventó? Con el apoyo de Sofía y mis hijos, mantuve mi silencio. Cada mensaje no leído, cada llamada no atendida, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva vida. Luego intentó apelar a los hijos. Llamó a Mateo, quien lo escuchó fríamente y le dijo: «Resuelve tus problemas con mamá y su abogada. Para mí, dejaste de ser un ejemplo hace mucho tiempo». Llamó a Javier, quien fue aún más directo. «No vuelvas a llamar a mi casa. No eres bienvenido aquí. La única persona que me importa en esta historia es mi madre». El rechazo de los hijos pareció ser el golpe que más sintió. El castillo de patriarca respetado, que había construido con tanto esmero, se derrumbó en cuestión de días. Sin mi apoyo silencioso y la admiración de sus hijos, no era nada. El clímax llegó aproximadamente una semana después. Estaba en casa de Javier, ayudando a mi nuera a doblar ropa, cuando sonó el timbre. Era él, Héctor, parado en la puerta, con un aspecto terrible. Estaba más delgado, con ojeras profundas, el traje de hombre de negocios arrugado. Parecía un hombre derrotado. Javier fue a la puerta, pero no la abrió. Hablaron a través de las rejas. Yo observaba desde la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. «Déjame hablar con ella, hijo. Por favor», suplicó Héctor. «Ella no quiere hablar contigo», respondió Javier, con voz firme. «Vete. No me iré a ninguna parte hasta que hable con mi esposa». «Ya no es tu esposa», replicó Javier. Entonces, Héctor me vio en la ventana. Sus ojos se encontraron con los míos. Esa mirada contenía un torbellino de emociones. Desesperación, ira y algo que parecía arrepentimiento. Demasiado tarde. 20 años demasiado tarde. No me escondí. Sostuve su mirada, sin expresión. No le di la satisfacción de ver mi dolor ni mi triunfo. Simplemente lo miré. Una mujer que él ya no reconocía. Una extraña. Después de un largo momento, bajó la cabeza, derrotado. Se dio la vuelta y se fue, caminando lentamente por la calle. Verlo así, tan disminuido, tan patético, no me trajo alegría. No sentí placer en su derrota. Sentí solo una profunda tristeza por todo el desperdicio de una vida, de una familia, de un amor que podría haber sido real. Esa noche, le conté a Sofía lo ocurrido. Fue enfática. «Doña Teresa, vamos a solicitar una orden de restricción. No puede acercarse más a usted ni a su familia». Estuve de acuerdo. Era el paso final para cortar todos los lazos. Ese hombre, que un día fue el centro de mi universo, ahora tendría legalmente prohibido acercarse a mí. La ironía era abrumadora. Pasó toda su vida distanciándose de mí por voluntad propia. Ahora, sería la ley la que lo mantendría alejado. Como Carmen había predicho, la noticia de nuestra separación se extendió por San Miguel de las Flores como la pólvora. Al principio, eran solo susurros, chismes intercambiados en el mercado y en la puerta de la iglesia. ¿Supiste lo de Tete y Héctor? Dicen que ella lo echó de casa. La mayoría lo sabía. Me pintaba como la villana, la esposa ingrata que abandonó al marido trabajador en la vejez. Me preparé para las miradas de reprobación, para los comentarios maliciosos. Durante las primeras semanas, evité salir. Me quedé en el refugio seguro de la casa de Javier en Puebla. Pero Sofía y mis hijos me dijeron algo importante. No tenía de qué avergonzarme. No tenía que esconderme. La víctima era yo, no él. Entonces, un domingo, tomé una decisión. Volví a San Miguel, no a mi antigua casa, que estaba vacía y cerrada, sino para asistir a misa, como hacía todos los domingos de mi vida. Javier me llevó. Cuando entré en la iglesia, un silencio cayó sobre la congregación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí mis mejillas arder, pero mantuve la cabeza en alto. Caminé hasta mi banco de siempre, me arrodillé y comencé a rezar. Después de la misa, a la salida, ocurrió lo inevitable. Un grupo de señoras, las guardianas de la moral y las buenas costumbres del pueblo, me rodeó. Doña Consuelo, la más habladora de todas, fue la portavoz. «Teresa, qué sorpresa verte. Estábamos tan preocupadas. Oímos que las cosas no andan bien en tu matrimonio», dijo,
su voz goteando falsa simpatía. Respiré hondo. Recordé las palabras de Sofía. La verdad es tu mejor defensa. Miré directamente a los ojos de doña Consuelo y, en voz alta y clara para que todas pudieran oír, dije: «Tienes razón, Consuelo. Las cosas no andan bien. Descubrí que mi marido, Héctor, tiene otra familia desde hace 15 años, con 2 hijos. Descubrí que les compró una casa usando mi nombre y una firma falsificada. Así que no, las cosas no andan nada bien, pero lo estoy resolviendo, con la ayuda de mi abogada y de la justicia». Un suspiro colectivo recorrió el grupo. Las mandíbulas cayeron. Los ojos se abrieron de par en par. Doña Consuelo se quedó sin palabras, con la boca abierta como un pez. No esperé una respuesta. Simplemente hice un gesto de cabeza educado y seguí mi camino, con Javier a mi lado, su brazo firmemente en el mío. Esa tarde, el teléfono de Carmen no paró de sonar. La verdadera historia se había extendido, ahora con la fuerza de un huracán. Los susurros de condena contra mí se transformaron en exclamaciones de shock e indignación contra Héctor. De la noche a la mañana, pasé de villana a heroína trágica. La gente empezó a tratarme de forma diferente. Las miradas de lástima fueron reemplazadas por miradas de respeto, de admiración. Las mujeres que antes cuchicheaban sobre mí, ahora me detenían en la calle para ofrecerme una palabra de apoyo. ¡Qué fuerza, doña Teresa! Hizo lo correcto. No lo hice para ganar su aprobación. Lo hice por mí, pero confieso que se sintió bien. Se sintió bien poder caminar con la cabeza en alto en mi pueblo, ya no como la esposa de Héctor, sino simplemente como Teresa. O mejor, como doña Teresa. Un título que, por primera vez, sentí que había ganado por mérito propio. Había recuperado no solo mi nombre, sino también mi lugar en la comunidad. ¿Y Héctor? Héctor se convirtió en un fantasma. Nadie volvió a mencionar su nombre. Había sido, efectivamente, borrado de la historia de San Miguel. El proceso legal fue largo y agotador, una maratón de burocracia, declaraciones y audiencias. Pero, con Sofía a mi lado, me sentí apoyada en cada paso. Era una leona, defendiendo mis intereses con una ferocidad y una competencia que me dejaban maravillada. Héctor, por su parte, contrató a un abogado que intentó todas las tácticas posibles para alargar el proceso. Primero, intentaron la negación. Alegaron que Isabel era una amiga de la familia y que él la ayudaba económicamente por caridad. Las fotos y el acta de nacimiento de los niños, con su nombre como padre, derribaron rápidamente esa mentira. Después, intentaron el chantaje emocional. Su abogado argumentó que un escándalo destruiría la reputación de la familia, que debía pensar en mis hijos y nietos. Fue Mateo quien respondió a eso, en una declaración que dejó al tribunal en silencio. La única persona que destruyó la reputación de esta familia fue mi padre, con sus mentiras, dijo, mirando directamente a Héctor. Mi madre solo está limpiando el desastre que él hizo. El momento más difícil para mí fue la declaración sobre la falsificación de la firma. Tuve que enfrentarme a Héctor al otro lado de la sala. No me miraba a los ojos. Mantenía la cabeza baja, pareciendo un hombre viejo y quebrado. Ver al perito calígrafo confirmar, con términos técnicos e irrefutables, que la firma en la escritura de la casa de Atlixco no era mía, fue una validación dolorosa. Era la prueba material, fría, de que me había convertido en cómplice involuntaria de su crimen. Hubo intentos de acuerdo. Su abogado me ofreció la casa de San Miguel y una modesta pensión a cambio de retirar las acusaciones de fraude. Sofía se rió. «Están desesperados», me dijo. «Él sabe que, si el proceso penal sigue adelante, puede ir a la cárcel. Creen que pueden comprar tu silencio, pero no queremos un acuerdo, queremos justicia». Y estuve de acuerdo. Ya no se trataba del dinero, se trataba del principio. Finalmente, acorralado, Héctor cedió. Para evitar la cárcel, aceptó todas nuestras exigencias en el proceso de divorcio. El acuerdo final se firmó meses después. El matrimonio fue oficialmente disuelto. La casa de San Miguel, donde viví toda mi vida, quedó para mí, libre de toda carga. La casa de Atlixco sería vendida y el valor íntegramente revertido a mí como compensación por el fraude, y recibiría el 50% de todos sus bienes, incluyendo la empresa, la jubilación y las inversiones, como era mi derecho. Cuando la jueza golpeó el mazo y declaró el divorcio, no sentí alegría, sentí un alivio inmenso, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Miré a Sofía, que me dedicó una sonrisa discreta y un firme apretón de manos.
Miré a mis hijos, sentados detrás de mí, sus rostros una mezcla de alivio y orgullo. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado una batalla legal, habíamos recuperado nuestro honor. Durante todo el proceso legal, la figura de Isabel, la otra mujer, permaneció como una sombra. La veía en las fotos, oía su nombre en las declaraciones, pero no era real para mí. Era solo un concepto, la personificación de la traición de mi marido. Eso cambió unas semanas después de que finalizara el divorcio. La casa en Atlixco tenía que ser desocupada para ser vendida. Sofía me informó que Isabel había pedido, a través de su abogado, una reunión conmigo. Me quedé sorprendida. ¿Qué podría querer de mí? Mi primera reacción fue negarme. No le debía nada. Pero, después de pensarlo mucho, la curiosidad y algo más, quizás una necesidad de cerrar el ciclo por completo, me hicieron cambiar de opinión. Acepté reunirme con ella, pero en territorio neutral. Quedamos en un café tranquilo en Cholula. Sofía se ofreció a acompañarme, pero decidí que tenía que hacerlo sola. Llegó puntualmente. Era más baja de lo que parecía en las fotos, con un rostro común y una mirada asustada. Vestía de forma sencilla, como la maestra de primaria que era. Se sentó frente a mí y no pudo mirarme a la cara durante un buen rato. «Doña Teresa», dijo finalmente con voz baja, «yo quería pedirle perdón». La observé, sin responder, esperando. «Yo no sabía», continuó, las palabras saliendo atropelladamente. «Le juro que no sabía. Me dijo que era divorciado, que su esposa lo había abandonado hacía años y se había mudado a Estados Unidos. Me mostró papeles de divorcio, que ahora sé que eran falsos. Le creí. Lo amaba». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Solo descubrí la verdad cuando apareció en mi puerta, desesperado, después de que todo sucedió. Me lo contó todo, que tenía una familia, que la casa no era nuestra, que el dinero. Mi mundo entero se derrumbó. Estoy viviendo de favor con mi hermana. Mis hijos no entienden por qué tuvimos que dejar nuestra casa, por qué su padre desapareció. Al escuchar su historia, la ira que pensé que sentiría por ella no llegó. En su lugar, sentí una extraña y amarga compasión. Ella también era una víctima de la red de mentiras de Héctor, una víctima diferente a mí, quizás más ingenua, pero aún así, una víctima. No solo había construido una doble vida, había destruido dos. «No necesito su perdón», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. «Usted no me debe nada. Fue engañada, igual que yo. La única persona que debe pedir perdón aquí es Héctor, y él tendrá que ajustar sus cuentas con Dios y con sus hijos, con todos ellos». Me miró, sorprendida por mi reacción. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó, con la voz llena de miedo. «No lo sé», respondí honestamente. «La casa se venderá. Es mi derecho. Lo que Héctor haga para mantenerla a usted y a sus hijos es su problema. Él es el padre. Tiene responsabilidades». Terminamos nuestro café en silencio. Cuando nos levantamos para irnos, dudó y dijo, «Él la amaba, creo, a su manera retorcida. Siempre hablaba de San Miguel, de los rosales del patio, del mole que solo usted sabía hacer». Esas palabras me golpearon de una forma inesperada. Quizás, en algún rincón oscuro de su corazón, había un vestigio de verdad, pero ya no importaba. El amor no se sostiene con recuerdos y mole, se sostiene con verdad y respeto, y eso nunca me lo dio. Salí del café y respiré el aire fresco de la calle. El encuentro no había cambiado los hechos, pero había cambiado algo en mí. Había transformado la última sombra de ira en una aceptación melancólica. La historia no era sobre una esposa y una amante, era sobre un hombre débil y egoísta, y las muchas vidas que dañó en su búsqueda de... ¿qué? Nunca lo sabría. Y por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba saberlo. La resolución final llegó de forma anticlimática, no con un estruendo, sino con el sonido de papeles siendo firmados y llaves siendo entregadas. La casa en Atlixco se vendió rápidamente. El dinero fue depositado en mi nueva cuenta bancaria, una suma que me garantizaba una vejez tranquila y segura, algo que nunca me atreví a soñar. Con una parte de ese dinero, decidí reformar mi casa en San Miguel. No para borrar los recuerdos, sino para crear nuevos. Pinté las paredes de un blanco luminoso. Cambié los muebles viejos y oscuros por otros más claros y alegres. Transformé la antigua oficina de Héctor, ese santuario de secretos, en un cuarto de costura y manualidades para mí. Llené el patio con más flores, geranios, petunias y, por supuesto, más rosales.
La casa dejó de ser el escenario de una vida compartida y se convirtió en el reflejo de mi propia alma. Héctor desapareció. Supe, a través de Sofía, que se había mudado a otra ciudad, lejos de Puebla. Había conseguido un empleo menor, vendiendo seguros. Supe también que pagaba una pensión a Isabel y a los niños, una pensión determinada por la justicia, que consumía la mayor parte de su salario. Estaba, por primera vez en su vida, siendo forzado a vivir con las consecuencias de sus actos. Nunca más lo volví a ver, y nunca más quise verlo. Mis hijos se convirtieron en mis pilares. Nuestra relación, que siempre fue fuerte, se profundizó. Me visitaban cada fin de semana, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar conmigo. Mateo, con su mente práctica, me ayudó a organizar mis finanzas, enseñándome a invertir y a planificar. Javier, con su alma de artista, me traía música, libros y largas conversaciones al atardecer. Mis nueras se convirtieron en las hijas que nunca tuve, y mis nietos llenaban mi casa y mi corazón de una alegría pura y ruidosa. Un día, sentada en mi patio recién reformado, observando a mi nieto más pequeño perseguir mariposas entre las flores, Mateo se sentó a mi lado. ¿Está feliz, mamá?, preguntó, con una amabilidad que no siempre demostraba. Pensé por un momento. La felicidad parecía una palabra muy simple para lo que sentía. No era una alegría eufórica. Era algo más profundo. Era paz. Estoy en paz, mi hijo, respondí. Pasé la mayor parte de mi vida cuidando de otros, esperando a alguien, viviendo en función de otra persona. Ahora, por primera vez, estoy cuidando de mí. Estoy viviendo por mí. Y esa paz vale más que toda la felicidad que pensé que estaba buscando. Él sonrió y tomó mi mano. Usted se merece toda la paz del mundo. En ese momento, supe que la historia había terminado. El divorcio, los procesos, el dolor, todo eso era el pasado. Mi presente estaba allí, en ese patio soleado, con el olor de mis rosas y el amor de mi verdadera familia. Había atravesado el infierno, pero había salido al otro lado, no ilesa, pues las cicatrices estaban allí, pero había salido entera, y más fuerte que nunca. Hoy, han pasado algunos años. La vida en San Miguel de las Flores continúa a su ritmo tranquilo, marcada por el toque de las campanas de la iglesia y el cambio de las estaciones. Mi vida también ha encontrado su propio ritmo, un ritmo que es solo mío. Las mañanas son para cuidar mi jardín, que nunca ha estado tan hermoso. Las tardes son para mi club de bordado, para las charlas con Carmen, para leer un buen libro en mi nuevo sillón. Los fines de semana son para el bendito desorden de mis nietos, para el olor a pastel horneándose, para las historias y risas que llenan cada rincón de mi casa. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. He aprendido que la soledad no es lo mismo que el desamparo. He descubierto pequeños placeres que había olvidado. Viajar con mis amigas a pueblos vecinos, probar una receta nueva sin preocuparme si a alguien le gustará, simplemente sentarme en silencio y escuchar la música que amo. A veces, cuando miro mi reflejo en el espejo, veo las marcas del tiempo y de las batallas que he enfrentado, pero ya no veo a una víctima, veo a una superviviente, veo a una mujer que, a los 72 años, tuvo el coraje de desmantelar una vida de mentiras y construir una nueva, basada en la verdad y el autorrespeto. Mi historia no es una tragedia, es una historia de liberación. La liberación de una mujer que aprendió, aunque tardíamente, que el amor más importante que podemos tener es el amor propio, y que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra propia vida. El dolor de la traición todavía existe, guardado en un rincón de mi corazón, pero ya no me define. Lo que me define es la fuerza que encontré en mí misma, el amor incondicional de mis hijos y la paz que he conquistado con mis propias manos. Y así, mi viaje, que comenzó con un sobre de papel estraza y un mundo en pedazos, termina aquí, en este patio soleado, con el corazón sereno y el alma en flor. Y si este viaje mío, esta búsqueda de verdad y dignidad, ha resonado en ti de alguna manera, te agradecería de todo corazón que dejaras tu like y tu comentario. Historias como la mía cobran fuerza cuando se comparten, y saber que no estoy sola en este camino marca toda la diferencia. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para acompañar otras historias de vida, de superación, y por encima de todo, de esperanza. Gracias por escucharme.